Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Por fin tenemos una noticia que muchos estábamos esperando. Jungkook ya regresó a Corea del Sur, convirtiéndose oficialmente en el último integrante de BTS en volver a casa después de cumplir con su intensa agenda tanto grupal como individual. Ahora sí, los 7 miembros de BTS ya están nuevamente en Corea, listos para disfrutar de unos días de descanso antes de retomar el esperado tour a Irán. Después de terminar sus increíbles presentaciones del tour a Irán y de regalarnos una actuación simplemente histórica durante el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial FIFA 2026. Poco a poco comenzamos a ver a los miembros regresar a Corea. Los primeros en llegar fueron Jimin, Jin, Taeyong, Namjoon y Suga. Las imágenes de su llegada al aeropuerto rápidamente comenzaron a circular por todas las redes sociales, y eso tranquilizó bastante a los fans. Porque sabíamos que por fin podrían descansar después de tantos días de trabajo sin parar. Pero todavía había 2 integrantes de los que no sabíamos absolutamente nada, J-Hope y Jungkook. Durante varias horas, muchos nos preguntábamos dónde estaban. Las redes sociales estaban llenas de teorías. Algunos pensaban que seguían en Estados Unidos. Otros creían que ambos tenían actividades individuales pendientes. Y mientras todos esperábamos alguna noticia, finalmente vimos llegar a J-Hope a Corea del Sur. Sin embargo, la gran incógnita seguía siendo Jungkook. No había fotografías de su llegada. No había videos. No había ninguna información oficial. Eso hizo que ARMY comenzara nuevamente a preguntarse cuál sería la razón por la que Jungkook aún permanecía fuera de Corea. Hasta que finalmente comenzaron a aparecer fotografías tomadas en Nueva York. En esas imágenes podíamos ver a Jungkook caminando por la ciudad mientras aparentemente participaba en una sesión de fotos. Y fue justamente ahí cuando comenzaron a surgir muchos rumores. Uno de los primeros comentarios que empezó a circular fue que Jungkook estaría realizando una nueva campaña para Calvin Klein, una marca con la que ya ha trabajado anteriormente y con la que ha tenido muchísimo éxito. Pero poco después apareció otro rumor que llamó todavía más la atención. Muchos medios y fanáticos comenzaron a comentar que Jungkook habría estado grabando una campaña para Balenciaga. Incluso algunos aseguraban que el cantante podría convertirse en el nuevo embajador global de la reconocida casa de moda. Es importante aclarar que hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de Jungkook ni de Balenciaga. Todo esto sigue siendo un rumor. Sin embargo, el rumor tomó mucha fuerza cuando Jungkook finalmente apareció en el aeropuerto rumbo a Corea completamente vestido con prendas de Balenciaga. Y claro, eso hizo que muchísimas personas comenzaran a relacionar inmediatamente su look con una posible colaboración. Aunque también hay que decir algo. Jungkook ha demostrado desde hace muchísimo tiempo que siente una gran preferencia por esta marca, ya que era muy común verlo utilizando ropa de Balenciaga en diferentes ocasiones. Por eso, aunque todavía no sabemos si realmente existe una colaboración oficial o simplemente eligió vestir esa marca porque forma parte de su estilo personal, la posibilidad nos emociona a todas. Si finalmente se confirma que Jungkook será embajador de Balenciaga, seguramente será una noticia enorme para él y para todos los fans. Y si al final resulta que únicamente estaba realizando otra campaña para Calvin Klein, también será algo muy emocionante. Sea cual sea el proyecto, sabemos perfectamente que Jungkook siempre logra sorprendernos. Después de concluir toda esa agenda individual en Nueva York, finalmente Jungkook tomó su vuelo rumbo a Corea del Sur. Y ahora sí, ya está en casa junto al resto de los integrantes de BTS. Con su llegada, oficialmente los 7 miembros ya se encuentran nuevamente en Corea. Y sinceramente creo que este descanso es más que merecido. Si nos ponemos a pensar todo lo que vivieron durante las últimas semanas, realmente impresiona. Primero estuvieron completamente enfocados en el tour a Irán. Concierto tras concierto. Viajes constantes. Ensayos. Pruebas de sonido. Eventos.
entrevistas, compromisos y prácticamente sin tiempo para detenerse. Pero cuando muchos pensábamos que por fin podrían descansar, llegó una nueva responsabilidad enorme. Nada más y nada menos que participar en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial FIFA 2026. Una presentación que quedará para la historia. Fue un momento verdaderamente espectacular. Ver a BTS en un escenario tan importante emocionó no solamente a ARMY, también logró captar la atención de millones de personas alrededor del mundo. Fue la unión perfecta entre la música y el deporte. Un evento seguido por millones de espectadores. Y BTS volvió a demostrar por qué es uno de los grupos más importantes del planeta. La energía que transmitieron sobre el escenario fue increíble. Su profesionalismo, su presencia, su entrega. Todo fue simplemente maravilloso. Y algo que personalmente admiro muchísimo de ellos es que, aunque seguramente estaban agotados física y mentalmente, jamás dejaron que el cansancio se reflejara durante el espectáculo. Nos regalaron una actuación llena de energía, con sonrisas, con pasión, con muchísimo esfuerzo. Eso demuestra una vez más el enorme compromiso que tienen con su trabajo y con ARMY. Porque incluso cuando las agendas son extremadamente exigentes, ellos siempre buscan dar el 100%. Y eso merece todo nuestro reconocimiento. Como ARMY me siento profundamente orgullosa de los 7 integrantes. Y obviamente, como Jicoca, tengo un orgullo muy especial por Jimin y Jungkook. Pero más allá de nuestros integrantes favoritos, creo que todos coincidimos en algo. Los 7 han trabajado sin descanso. Han sacrificado horas de sueño. Han viajado constantemente. Han estado lejos de casa. Y aún así siguen entregándonos actuaciones inolvidables. Por eso me alegra muchísimo saber que ahora podrán disfrutar de unos días tranquilos en Corea. Espero de corazón que aprovechen este tiempo para descansar. Para dormir bien. Para compartir con sus familias. Con sus amigos, para hacer todas esas pequeñas cosas que normalmente no pueden hacer cuando están de gira. Porque cuidar su salud física y mental es igual de importante que cualquier concierto. Y estoy segura de que ARMY estará completamente feliz de esperar unos días más y eso significa que ellos podrán regresar con más energía y completamente recuperados. Después de este breve descanso llegará nuevamente el momento de volver a los escenarios. El tour Arirang continuará. Y seguramente BTS, el J-Hope, nos volverá a sorprendernos con nuevas presentaciones, nuevos momentos inolvidables y, quién sabe, quizá también con nuevos proyectos individuales. En el caso de Jungkook, estaremos muy atentos para descubrir si finalmente alguno de los rumores relacionados con Balenciaga o Calvin Klein termina siendo confirmado oficialmente. Mientras tanto, solo queda esperar con paciencia. Lo importante es que Jungkook ya está en Corea. Está nuevamente junto a los demás integrantes. Y eso significa que OT7 vuelve a estar reunido en casa. Sin duda es una noticia que llena de felicidad a millones de ARMY alrededor del mundo. Y ahora cuéntenme ustedes en los comentarios. ¿Creen que Jungkook realmente se convertirá en el nuevo embajador de Balenciaga? ¿O piensan que simplemente estaba trabajando en una nueva campaña para Calvin Klein? Las leo. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jicocas, gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jicocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jicoca como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.